Hoy tenemos con nosotros la Jarana, una periodista que estoy seguro conocéis todos vosotros, y es que ella es la única capaz de estar 21 días entre cartones, 21 días sin comer, 21 días fumando porros o 21 días en la mina. Samantha Villar, muy buenas, ¿cómo estamos? Buenas, ¿cómo estáis? Bien, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Te tengo que hacer la pregunta obligada, ¿vale? ¿Has estado alguna vez en Burgos? Pues sí que he estado. Lo que pasa es que hace muchísimos años. Fui de viaje con mis padres un verano. Me acuerdo de la catedral, de pasear. Sí, sí. Bueno, si es hace muchos años ha cambiado mucho, Burgos? Tendrás que volver, Pues ¿o qué? seguro que sí. Seguro que sí. Tengo una visita pendiente para actualizarme. Eso es, venir a verlo y bueno, ya nos llamarás cuando vengas. Bueno, Samantha se estrena como escritora con su libro Nadie avisa a una puta. Este libro relata la vida e historia de diferentes mujeres que son prostitutas, pero que nada tiene que ver la vida de una con otras. Samantha, en alguna entrevista hemos leído que tu límite en 21 días, cuando hacías el programa, era el tema de la prostitución. ¿Te quedó esa espinilla de meterte más en ese mundo o cuáles fueron los motivos para escribir el libro? Bueno, son cosas distintas. La cuestión de no hacer un 21 días dentro de la prostitución es porque en ese momento cuando yo estaba en el programa, 21 días era una vivencia en primera persona y por lógica y por coherencia, pues eso implicaba tenerse que prostituir. Y realmente una de las cosas que yo destaco en el libro es el inmenso peso del estigma, más allá de la opción personal, que podría haber sido, pues mira, me prostituyo, ¿por qué no, no? Al fin y al cabo, si es una cosa que eliges tú voluntariamente, que no te están obligando, es mucho más fácil de asumir que lo contrario, ¿no? Pero es verdad que eso me habría obligado a justificarme el resto de mi vida profesional, tanto en un reportaje para la televisión como en el libro. Y a eso me refiero constantemente cuando hablo del peso del estigma. Y esa fue una de las razones que me empujaron a escribir el libro, porque cuando empiezas a indagar en el mundo de la prostitución y te das cuenta de que muchas de las cosas que te han contado no son exactamente así, y que hay toda una parte de ese mundo que nunca te han contado, tipo las relaciones humanas que se establecen, y estoy hablando todo el rato de la prostitución libre, voluntaria, adquirida o trabajada por las mujeres de manera totalmente libre. Pues en ese mundo hay una serie de cosas que nadie te ha contado previamente que me parecía que era importante que alguien contara, y aunque en este formato, en esta ocasión ha sido en formato libro. Sí, en el libro haces mucha diferencia, ¿no?, entre la trata y la prostitución libremente. Cuando hiciste las entrevistas, bueno, las primeras entrevistas después de la publicación del libro, salieron grandes titulares que yo creo que vio todo el mundo. Algunos de ellos eran, bueno, pensé en prostituirme para hacer un reportaje, o la prostitución no es un mundo tan duro. ¿Hay un antes y un después para ti en referencia al mundo de la prostitución, después de haberte metido y escribir el libro? Totalmente, porque al escribir el libro lo que aprendes es cuánto hay de mito alrededor de la prostitución y cuál es la realidad. Entonces, realmente los mitos son múltiples alrededor de la prostitución. Está el mito de que la prostituta siempre es una mujer subyugada, víctima, o incluso una mala mujer, ¿no? La que se dedica porque le gusta, porque tiene cierto vicio sexual, etcétera, ¿no? Y en cuanto indagas en este mundo de la prostitución como trabajo libre, haciendo un cálculo esfuerzo-beneficio, igual que hacemos todos en cualquier otro trabajo, y con esa decisión personal de decir, pues me dedico a esto porque tiene sus ventajas, igual que tiene sus inconvenientes, pues el primer mito que te cae es este, ¿no? Las mujeres no son esclavas, la prostituta es la que siempre marca el límite de lo que hace y el precio y las condiciones, el cliente no elige por pagar, igual que no eliges en muchos otros servicios de la vida, ¿no? Que te ofrecen un servicio determinado y si tú quieres otra cosa, pues te tendrás que ir a otro sitio porque aquí no lo ofrecemos esto. Hay el mito del proxeneta, ¿no? Que siempre se considera un hombre que es el artífice de esta sumisión hacia las mujeres, y en realidad desconocemos que hay muchísimos proxenetas en España que son mujeres. La típica madame de un piso es la proxeneta. Algunas incluso tienen mucho glamour y se conocen. En Cataluña, por ejemplo, es muy conocida la señora Rius. Bueno, la señora Rius es una proxeneta, pero nadie lo nombra así, ¿no? Y parece que en realidad es una figura más maternal. Es decir, hay mucha mitología, porque tenemos una imagen muy determinada que es la prostitución de calle, cuando en realidad la calle representa, según el INE, el Instituto Nacional de Estadística, un 6% solo. O sea, hay un 94% de la prostitución que no está visible y que desconocemos por completo. Y, por supuesto, el gran mito
es que es un mundo oscuro, sórdido, etcétera, y sin embargo hay un mundo de relaciones de amistad, de relaciones emocionales, de clientes fijos que acuden con regularidad y que por eso se establecen relaciones humanas con una dignidad altísima. Sí, sobre eso te quería hablar, porque sí que es verdad que eso, que como que desmientes un poco, ¿no? Ese mito de, pues lo que decías tú de la oscuridad, porque sí que es verdad que todos, si no lees nada, si no sabes, tienes una idea preconcebida ya de pues eso, de oscuridad, como de maldad, como si eso fuera lo malo. ¿Y quién ha sido? ¿Quién nos ha metido esa imagen, esa idea en nuestra cabeza? ¿Y por qué? Hombre, yo creo que históricamente primero tenemos la imagen de la prostitución callejera, que es, para empezar, la única a la que pueden acceder las mujeres, porque en un prostíbulo en general las mujeres tienen la entrada prohibida a no ser que vayan como clientas. Si hay algún servicio lésbico o de parejas, que esto también existe, entonces sí que dejan entrar a una mujer. Pero si no, o la dejan entrar para trabajar como prostituta o no puedes entrar. Entonces ya para empezar la mitad de la población nunca va a saber qué hay dentro de los prostíbulos y los pisos de relax. Uh-huh. Y luego la otra mitad, claro, no todos son clientes, entonces hay muchísima gente que nunca va a llegar a ver qué hay en realidad en ese mundo. Y lo único que puedes ver como ciudadano es, por un lado, la prostitución callejera, que se asocia a marginalidad, a drogadicción, son los servicios más económicos, son las mujeres que consiguen menos dinero en comparación con otros niveles de prostitución. Entonces se asocia, tiene toda esa imagen de algo oscuro, marginal, etcétera. Esa es una imagen. Y la otra es la de la ficción. Es lo único que tenemos al alcance de la mano. Y la ficción es la que nos ha mostrado, pues eso, los proxenetas, los hombres que abusan de las mujeres, porque eso no lo hemos visto nosotros como ciudadanos en la calle. Normalmente no ves a un hombre abusando de una mujer. Es simplemente una imagen que tenemos en el imaginario que viene de la ficción. Entonces es terrible, porque al final te estás haciendo una composición del asunto en base a la ficción, que por supuesto no la puedes tener en cuenta porque es ficción, sí, claro. No es realidad, y la prostitución callejera, que representa, insisto, el 6% del total, con lo cual obviamente las conclusiones a las que llegaremos y la imagen que tendremos de la prostitución está totalmente sesgada. Hablábamos, claro, que, o sea, por un lado que no es tan malo como parece, ¿no? Y también, bueno, en una de las historias que cuentas en el libro, bueno, de la primera historia, hablas de una prostituta pues que se ha especializado, por decirlo así, en personas pues que tienen problemas de movilidad, que siguen teniendo sus instintos sexuales, pero que no pueden relacionarse para conseguir llegar a tener un acto sexual o tener una relación de pareja. Y se llega a hablar pues hasta de labor social. Quiero decir, no sé. Claro. Sí, es que, bueno, lo primero que quiero precisar es que se trata de personas con discapacidad, algunos discapacidad física, otros discapacidad psíquica, y esta gente puede tener problemas a la hora de conseguir un acto sexual. Yo no hablaría de relaciones de pareja, porque no tienen nada que ver. Una cosa es sexo y otra cosa es el amor y el compromiso de una pareja. Estamos hablando de prostitución, que es un servicio profesional que no tiene nada que ver con una relación amorosa de pareja. Sí, me refería a que no pueden llegar nunca a tener, ¿sabes?, a tener ese contacto con otra persona, entonces pues bueno. Claro, tienen muchas dificultades. Las personas con discapacidad tienen muchas dificultades para tener relaciones sexuales, pero sienten ese impulso sexual igual que cualquier otro. Y además ellos tienen el hándicap añadido de que la sociedad considera que son seres asexuados, y no es cierto. Tienen esa necesidad fisiológica igual que lo tenemos el resto. Entonces, para muchas personas con discapacidad, la única manera de conseguir un acto sexual es pudiendo tener a una profesional a su lado. Realmente hay prostitutas que se han especializado en la atención a personas con discapacidad y se hacen llamar asistenta sexual con cierta jocosidad, pero es cierto que, bueno, una de las protagonistas de Nadie avisa a una puta del libro justamente hace este servicio y ella dice una frase que para mí lo define todo. Dice que una caricia a veces cura más que una medicina. Y tiene toda la razón, porque cuando tú no tienes un acto sexual, no solamente te falta el sexo en sí, también te falta todos los prolegómenos, lo que es una caricia, lo que es una excitación, la compañía, la complicidad que se puede generar en un acto sexual. Y eso es importantísimo para la salud mental y para la autoestima de todo el mundo. Entonces es muy importante, tanto que en ciertos países de Centroeuropa
se incluyen servicios sexuales de trabajadoras sexuales a personas con discapacidad dentro de la cobertura de la seguridad social. Es decir, el Estado paga a una prostituta para que le dé este servicio a una persona con discapacidad porque no puede acceder al sexo y al cariño que hay en el sexo de otra manera. Bueno, este planteamiento en España es inaudito. No es que esté a debate, es que ni siquiera se les ha pasado por la cabeza. Eso te iba a decir. De conseguir ese nivel. Eso te iba a decir. Aquí mucho queda, yo creo, para que se pueda ni plantear eso siquiera. Pues es una lástima, porque es necesario por las dos partes. O sea, por un lado, para la prostituta es una manera de demostrar lo importante que es su trabajo, y por otro lado, para las personas con discapacidad es importantísimo que la sociedad se dé cuenta de que hay una necesidad que tienen que empezar a cubrir. Sí, sin duda, es que el tema de la prostitución es algo que está muy, muy en el limbo. Yo creo que se prefiere no hablar. Un profesor mío decía acerca de la prostitución, nos dijo un día, además del principio de clase, hay menos mal que existe la prostitución. Claro, nos quedamos todos asombrados, pero se refería sobre todo a que si no, nos aseguraba él que aumentarían las violaciones. Ese es otro de los mitos, es muy absurdo esto, porque no tiene nada que ver la violación con la prostitución. La violación es un acto de subyugación, ¿cómo decir? Que es un acto agresivo, violento, sí. Y que requiere que la mujer no quiera ser violada, si no, no hay violación. Y en la prostitución es todo lo contrario. La prostitución, insisto, la prostitución libre, no estamos hablando de trata de mujeres, estamos hablando de prostitución, y es muy importante distinguir estas dos cosas. Es la mujer la que domina la situación, es ella la que hace el pacto previamente con el cliente y dicen, hacemos esto y no hacemos lo otro, se hace este servicio y no se hace tal servicio. Entonces, es absurdo, no tiene nada que ver, aparte de que imagínate, según el INE, pues hay 600.000 prostitutas y hay clientes para estas 600.000 prostitutas. ¿Qué significa esto? ¿Que hay 600.000 violadores en potencia en España? No, hombre, no, eso es otro de los mitos. Se asocia, como se cree que la prostitución siempre es un acto agresivo hacia la mujer, de subyugación y de casi violación, pues parece que el violador paga para violar. Es absurdo, el violador nunca paga. El violador, por definición, lo que hace es atacar a una mujer en la calle y no tiene nada que ver con la prostitución, porque el violador en realidad lo que busca no es sexo, no es tanto el sexo en sí. Lo que busca es ese acto violento que puede acabar en un acto sexual, pero la violencia intrínseca es mucho más importante. Bueno, como lo vuelve a comentar mi profesor, le diré tal cual me lo has dicho, que a mí me ha quedado muy claro, o sea que tal cual se lo diré. Sí, no, yo creo que simplemente es víctima de esa idea que circula por ahí, pero que no está sostenida con ninguna argumentación científica, investigación ni tesis policial, nada, o sea, no tiene ningún fundamento. Pero es cierto que es una idea que es común y que mucha gente acaba creyéndosela simplemente porque se va repitiendo, pero no tiene ninguna base científica. Ya. Yo te quería preguntar, ahora que ya has vivido el mundo de la prostitución de más cerca, quería que te imaginases por un momento que una chica más joven, alguna sobrina, hija de algún amigo, llegado un momento y una chica que trabaja, como hemos oído en alguna entrevista que poníais el ejemplo, 10 horas al día en un bar por 500 euros y te dice, Samantha, es que no puedo más, estoy pensando en prostituirme. ¿Qué le dirías? Hombre, le diría que tiene que tener cuidado porque la prostitución no es un trabajo para todas las mujeres. Ojo, o sea, la prostitución es un trabajo que tiene una dureza extraordinaria por varios motivos. El estigma es importantísimo. La mujer va a tener que luchar contra muchísimas ideas preconcebidas. Es mejor que su entorno la apoye en esto porque si no va a ser especialmente duro. Además tiene que saber que es ella la que manda y no tiene que ceder ante peticiones de clientes. Ella es la que decide qué hace, qué no hace, etcétera, etcétera. Y muchas veces el hecho de... es verdad que la inmensa mayoría de las prostitutas empiezan por una cuestión puramente económica, necesitan dinero rápido, que no es dinero fácil, ellas insisten mucho en esta idea, esto no es dinero fácil, es dinero rápido, y como lo necesitan rápidamente se introducen en la prostitución. Pero ese principio es el periodo de máxima vulnerabilidad, según como yo lo veo, porque efectivamente como necesitas un dinero ya, eres capaz de llegar al límite que pueden ser peligrosos en cuanto a tu salud física, por riesgo de contracción de enfermedades, etcétera, y a tu salud mental, por someterte a ti misma a actos que a lo mejor no te apetecen y con los que no estás de acuerdo, ¿no? Entonces hay que ser muy cuidadoso, sobre todo a la hora de empezar, ¿no?
hay que ser muy consciente de por qué lo estás haciendo y por supuesto tiene que gustarte el sexo y tiene que gustarte el sexo con desconocidos, si no, no empieces. O sea, de la misma manera que yo nunca recomendaría a alguien que no le gusten los niños que se ponga de profesora, jamás, va a ser un desastre. Pues de la misma manera, si no te gusta el sexo con desconocidos, no te metas a la prostitución porque te va a costar bastante. Sí, está claro. A mí una cosa que me sorprendió mucho es, bueno, cuando hablas de la casa de Tania, ¿no? Que es, bueno, pues una casa... Tania es la madame, como hablamos antes del tema de los proxenetas, que tiene a 3 chicas trabajando allí. Hablabas de que tienen 3 horas libres al día, 1 hora libre al día. Y, bueno, en el sentido de que en un momento dices en el libro que a ellas a veces les cuesta reconocer, o sea, saber en qué momento del día están, como que juegan a ver según cómo entre el cliente, pues para ver qué momento del día es. A mí eso, por ejemplo, me parece una realidad muy, muy dura. No saber tú, o sea, estar metido en una casa 24 horas sin saber, con 3 horas libres al día. Totalmente. El hecho es que la mayoría de las mujeres aceptan estas condiciones porque son periodos temporales. Piensa que en un piso una mujer suele estar, depende del piso, pero lo común es que esté 21 días justamente, porque esto es una cosa que viene de antiguo, de cuando las prostitutas no trabajaban la semana que menstruaban. Entonces trabajaban 3 semanas al mes y 1 semana descansaban. Y esas 3 semanas es lo que tradicionalmente se llama una plaza, en un piso privado de relax, en un prostíbulo o en un club, ¿no? Estos periodos ahora son más variables y las mujeres ahora incluso con la menstruación pueden trabajar, hay unas esponjitas especiales, etcétera. Bueno, no hay problema. La cuestión es que en algunos pisos pues a lo mejor la plaza dura 1 mes, 2 meses o menos, 15 días, o la mujer pacta también. Yo tengo ahora 2 o 3 semanas libres, voy ahí y trabajo, sí. Claro, como es un trabajo temporal, por eso aceptan las condiciones que el propio piso tiene. Algunos trabajan 24 horas al día y puedes librar 3 horas al día para dar un paseo o 1 hora al día, eso también ocurre. O a lo mejor este piso solamente trabaja de 9 de la mañana a 9 de la noche y estas son las condiciones, etcétera. Obviamente yo creo que esto en ningún otro ámbito laboral se sostiene. No. A ningún trabajador, a ninguna empresa le permitiríamos poner este tipo de condiciones, aunque sea por 3 semanas. Nadie puede trabajar 24 horas al día y dormir a ratos. Es abusivo, ¿no? El problema es que, efectivamente, los pisos en España es la zona más oscura de la prostitución, porque son zonas privadas en las que ni siquiera la policía puede entrar si no es que detecta la comisión de algún delito flagrante, porque necesitan una orden judicial. Con lo cual, efectivamente, nosotros tenemos esta imagen de que los clubs parecen ser el nido de la perdición de las mujeres, y yo tengo el convencimiento de que en realidad los clubs están muchísimo más atados de pies y manos por la ley que los pisos, en donde los pisos el proxenetismo es galopante, la proxeneta se queda el 50% del trabajo de la mujer, además las condiciones son perfectamente abusivas, etcétera, etcétera, ¿no? Tú sí que eso es exactamente la realidad. Sí que estás a favor estarías a favor de la legalización de la prostitución o la regularización. Claro, lógicamente, porque es que cae por su propio peso. Cuando una mujer... Tú imagínate que yo mañana digo, señores, he decidido prostituirme. ¿Y por qué ahora de repente no puedo hacer un contrato como prostituta, no puedo cotizar a la seguridad social como prostituta, no puedo pagar impuestos como prostituta, no puedo recibir coberturas sanitarias, o etcétera, etcétera? Bueno, obviamente hay un desamparo completo de la prostituta. Pero bueno, en algunas entrevistas y reportajes y tal sale que no quieren, algunas sí, muchas, y otras tantas como que, no sé cómo estará el tanto por ciento, pero muchas no quieren, ¿no? Una vez que ya estás metida por pagar impuestos, puedo imaginar. Efectivamente. O sea, fíjate, si son normales las prostitutas, que piensan exactamente igual que la mayoría del resto de los ciudadanos. Si hacemos una encuesta general a la mayoría de la población y le preguntamos, ¿quiere usted pagar impuestos? No me sorprendería en absoluto que la mayoría dijera, no quiero pagar. No me sorprendería en absoluto. A ellas les pasa igual. Son exactamente igual que el resto de la población. Que dicen, bueno, pero ¿esto qué significa? ¿Que el Estado va a ser mi chulo? Y yo les digo, hombre, el Estado ya es mi chulo. Ya se está llevando un buen pellizco de mis ingresos mensuales como trabajadora. Tú también tendrás que contribuir a esto. Y obviamente muchas de ellas dicen, pues no. ¿Qué pasa también? Que para muchas mujeres la prostitución la consideran como un trabajo temporal.
me voy a dedicar a esto unos años, tengo un objetivo económico que es comprarme una casa, pagarle la educación a mi hijo o mantener a mi familia, o etcétera, etcétera. Pero todas tienen como una meta temporal, cosa que luego hay que ver en la práctica si efectivamente es así o al final sigues, continúan. ¿no? Claro. Porque hay que tener en cuenta que es un trabajo en el que se puede ganar muchísimo dinero. Y cuando tú te acostumbras a ingresar muchísimo dinero, te estoy hablando de 4, 5, 6.000 euros cada mes libres de impuestos, a ver quién es el grupo que se va a trabajar de dependiente en una zapatería por 900 euros. Ya. ¿Sabes? Entonces, bueno, lo de la meta temporal a veces se cumple y a veces no. La cuestión es que, claro, piensa que son mujeres que llevan una doble vida, mienten a todo su entorno por el estigma tan duro que se aplica a la prostitución, y muchas de ellas no querrían que en ningún papel oficial constara que son prostitutas. Eso también, claro. Entonces, la cosa es compleja, ¿no? Hay que tener en cuenta que es un trabajo muy poco ordinario y si se regulara se tendrían que tener todos estos matices en cuenta. Por supuesto. Te quería, decirte la verdad que cuando has comentado lo de la plaza, lo de los 21 días, sin querer, claro, me vino la idea de tu programa y dije, el que hacías antes, y dije, ostras, digo, justo 21 días, digo. Y ya me surgió la pregunta, ¿por qué eran 21 días en el programa? ¿Por qué 21 y no un mes con estos o 15 días o...? Sí. 21 días es el tiempo que consideran los psicólogos que se necesita como mínimo para adquirir un nuevo hábito. Digamos que es el periodo de adaptación hasta que te empiezas a acostumbrar a una nueva situación. Entonces, por eso decidimos que iban a ser 21 días, ¿no? Porque se trataba de ver, sobre todo la fase de impacto, de sorpresa y de iniciación en mundos que eran muy ajenos al de la propia reportera, que puede ser yo al principio, de la UCA después, o ahora la siguiente que es Michelle, ¿no? Bueno, este es el pacto que se hizo, ¿no? Iban a ser 21 días de rodaje. Yo te tengo que confesar que como estudiante de comunicación audiovisual, yo creo que el tuyo está en el top 3 de programas que, cuando lo hacías, de programas top 3 de que todos querríamos haber hecho alguna vez. Españoles por el Mundo y ese, ¿sabes? Yo creo. Pues te lo agradezco. Una gran envidia por todos nosotros. Pues te agradezco mucho la consideración. Ya para mí ha sido un privilegio este programa. Tuvo que ser duro, ¿no? También, a ver. ¿O no? Pues mira, es que sarna con gusto no pica, ¿sabes? Yo creo que lo duro es que te toque por la vida vivir esas circunstancias, pero cuando tú voluntariamente eliges meterte en ese mundo, por difícil que sea, no es tan duro, es muy distinto. Entonces, al contrario, yo lo vivía siempre con los ojos de la observación, entonces me parecía fascinante, las cosas tan penosas que te podían ocurrir, me parecía que era un aprendizaje alucinante, entonces siempre lo estaba como positivando de wow, esto que me está pasando es increíble. Sí. Ostras. Pues nada, muchísimas gracias, Samantha, por haber estado hoy con nosotros, esperamos que te vaya muy bien con tu libro, esperamos leer más y que haya próximos igual de polémicos y que sirvan y que sean útiles como este, y invitarte a que vengas a Burgos cuando quieras, aquí estamos nosotros en la universidad. Pues muchísimas gracias y os deseo lo mismo, mucha suerte y que disfrutéis mucho con vuestro trabajo. Vale. Es lo mejor. Bueno, muchas gracias, Samantha. Hasta pronto. Un abrazo, hasta otra. Adiós.